A mí me gusta más hablarle a los pastores, hacer conversatorio con los pastores, hasta que predicamos. Porque a veces uno da una conferencia y uno habla de lo que uno cree que necesita hablar. Pero cuando uno escucha a los pastores, entonces uno sabe qué es lo que tiene que decir. Porque hay cosas en el ambiente que a veces uno la desconoce por la ubicación, por cualquier otra razón. Yo voy a comenzar leyendo algo de lo que dice la palabra de Dios, porque voy a hablar a los pastores principalmente y a los aspirantes a pastores. Yo voy a cantar a la gobernadora, va a ser pastor. Gloria a Dios. Y es porque a veces hay gente que no quiere saber de pastor. Pero las pastoras son una bendición. Porque a veces las pastoras se convierten en mamá y le dan café con leche por la mañana a los jóvenes. Pero vamos a leer algo de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 5, que dice así: en nombre de Padre, gracias por esta oportunidad. Una vez más me pongo en tus manos. En nombre de Jesús. Dice así en 1 Pedro 5, 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra clave aquí en estos versículos es voluntariamente. No hay cosa más difícil que ser pastor. Si el pastor tiene que ser una persona psicóloga, mecánico, biólogo, carpintero, profesor, psiquiatra, médico, todos los roles en algún momento, y se le exigen con fuerza, porque la gente le tira el problema en la mesa del pastor y quiere que el pastor le dé una palabra que le ayude. Menos mal que el pastor se pone en la mano del Señor y le pide a Dios que lo inspire para darle una palabra que lo ayude. En una ocasión decía un pastor: iglesia grande, problema grande; iglesia chiquita, problema pequeño. Porque él decía que cada miembro de la iglesia potencialmente es un problema. Y si no es él, es uno de la familia. Y es así. Si la iglesia tiene 100 miembros, usted tiene 100 problemas. Si tiene 1000 miembros, tiene 1000 problemas. Menos mal que el Espíritu Santo nos capacita para hacer algo en favor del pueblo de Dios. Un pastor es una persona que guía. Es una persona que ama, que se entrega. Una persona que se hace responsable gratis, sin que lo inviten. Le interesa saber cómo está usted, aunque quizás a usted no le interese saber cómo está él. El pastor, si es muy joven, lo critica porque no tiene experiencia. Y si es muy viejo, lo critica porque está patinado. Por la misericordia de Dios, yo he podido pasar esas etapas. A mí me instalaron a pastorear la primera vez cuando tenía 17 años.
en San José de Ocoa, el Maniel. No sé si hay alguien aquí por ahí. Las Avillanas, esa zona. 17 años. Ni novia tenía. Y pasaba eso, que algunos hermanos, con razón, hermanos con problemas matrimoniales, un muchacho de 17 años también. Imagínense. Pero la visión fue del que me instaló, porque no fui yo que pedí que me instalara. El misionero que me instaló era el responsable. Pero cuando yo calculo ahora la edad del misionero, el misionero tenía 32 años. O sea que no estaba tan lejos de mí. Entonces el pastor tiene esas situaciones que para mucha gente como quiere, hermano, y para otros que lo aman, porque siempre hay una mayor cantidad que lo ama, lo comprende y le pasa por alto una serie de cosas, porque dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Por eso la Biblia dice que amemos a nuestro pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es la orden del Señor. El que le guste el pastorado, el que quiera ser pastor o el que ya es pastor, tiene que entender que es una orden, apacentar la grey del Señor. La grey del Señor es la iglesia. Apacentar quiere decir acomodar, cuidar, atender. Es como el pastor de las ovejas. Tiene que saber dónde hay agua para llevarla. Tiene que saber dónde hay pasto fresco para que las ovejas coman. Tiene que saber dónde hay peligro para cuidarla. Ese es el trabajo del pastor en el sentido espiritual. Comida espiritual. Es una responsabilidad. Hay pastores modernos que no tienen esa responsabilidad. Yo los felicito. Porque van a internet y buscan la comida y se la llevan a la iglesia. Cuando dice la Biblia, apacentar la grey del Señor, bendito sea Dios, está diciendo que antes de yo hablar con la iglesia, tengo que hablar con Dios. Yo tengo que preguntarle al Señor qué quiere Él que yo le diga a la iglesia. Porque Él, mejor que la misma iglesia, sabe cuál es el problema de la iglesia. Entonces mi responsabilidad es buscar ese pasto, buscar esa comida y esa agua fresca para la grey. Y cuando digo la grey, principalmente los creyentes, pero hay otros que no son creyentes, que no son parte, porque el que esté en la iglesia es creyente, si no, no está. Los oyentes que van al culto de la iglesia necesitan un alimento espiritual. Porque si no, no va a la iglesia. Se va a la playa, se va al parque. Pero una persona que va a la iglesia, de alguna manera necesita algo de parte de Dios. Y el canal por el cual vendrá esa bendición es el pastor o el predicador o la persona, el líder espiritual de esa grey. Entonces, por eso que dice el Señor en tono imperativo, apacentar, es una orden, apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Yo no estoy obligado a hacerlo. Hay muchas cosas que yo pudiera estar haciendo. Hay muchas otras cosas que quizás sean más beneficiosas materialmente y con menos problemas. Pero yo tengo que hacerlo porque me llamaron para eso. Yo no tengo que hacerlo por fuerza. El que esté pastoreando por fuerza, que lo deje. Algo así dijo Spurgeon, el gran predicador inglés. Si puedes evitarlo, evita. Porque lo que es de Dios no se evita. Entonces no podemos pastorear por fuerza. Dice, sino voluntariamente.
voluntariamente yo siento el llamado, yo siento el deseo, yo siento la devoción, Dios no me va a obligar. Si Dios quisiera obligarnos, nosotros no hiciéramos más que la voluntad de Dios, porque fuerza de sobra. Pero Dios nos da el libre albedrío, la libertad. En cierto modo, parte de su soberanía nos la da a nosotros. Nos respeta. Si yo quiero salir de aquí para una discoteca, nadie me lo impide. Pero yo soy responsable de mis actos. Entonces, el pastor no puede ser pastor por fuerza, sino voluntariamente. Y agrega algo más. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El que está diciendo esto, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, el más carpetoso de los apóstoles, el que hacía la pregunta más rara, el que negó a Jesús en un momento de su vida, pero que luego tuvo un acercamiento tan profundo que se convierte en el pastor de los pastores, de todos sus hermanos y compañeros del apostolado. Y él está diciendo esto porque él ya lo ha vivido, lo sintió de parte de Dios. No puedes pastorear por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y esto hay que enfatizarlo. Porque cuando la iglesia comenzaba, le cuento que en una ocasión yo iba a predicar a Santiago. Mire, yo tengo 61 años de casado y no tenía novia. ¿Y usted sabe cuándo fue eso? Yo fui a predicar a Santiago varias veces. Y en una de las ocasiones que fui, yo tenía un traje que me costó 14 pesos en una compraventa. 14 pesos. Y eso fue con mucha lucha que yo compré ese traje. Y cuando yo vuelvo a Santiago, la hija del pastor mayor me dice: Ezequiel, te ha salido bueno ese traje. Le digo esto, no fue el único caso, conmigo y con otros. Con otros pasó eso. Porque los pastores y los predicadores en ese tiempo pasaban trabajo. Mi abuela, doña Andrea Rosario, era del Pedro Santana, de Ramón Santana, del lugar que le llaman Guasa. Por situación económica se traslada a la Romana y allá se convierte en la casa de los que iban a predicar. Y me contó un pastor que ya partió, Pedro Ortiz, que ella no había evangélico en la Romana. Ella empezó a testificar lo que le pasaba a ella, lo que ella había recibido, y la gente comenzó a convertirse. Entonces ella no sabía qué hacer. Vino a San Pedro y le preguntó a su pastor que qué hacía. Entonces el pastor mandó otro más experto que ella para que la ayudara. Cuando los hermanos iban allá, los predicadores, los apóstoles, ellos se trancaban en una habitacioncita de noche para que ella le lavara la ropa, para el otro día ponerse otra vez. Como dice Lucas 10, que no llevaran segunda ropa, literalmente. No es que eso es bueno, pero eso fue así. Eso fue así. Y hay miles de testimonios de eso. Entonces, ahora uno le dice eso a los jóvenes. Yo entiendo que no entiendan. Yo comprendo que ellos no entiendan lo que yo les estoy diciendo, porque es imposible entenderlo. En el año 1975, nosotros trajimos de Puerto Rico las hermanitas Rivera.
que era la que estaba en la fama. Las hermanitas Rivera de Puerto Rico. Eso era lo más grande. Acompañándola en el grupo vinieron 11 personas de Puerto Rico a la concentración de la Batalla de la Fe el 1 de enero del 75. ¿Cuánto le dimos de ofrenda? Algunos desayunos y una que otra comida. ¿Dónde se hospedaban esa gente? Antes, yo hablaba con los hermanos de diferentes iglesias, pastores, para que me dejaran hospedar a algún hermano en su casa. Bueno, estoy hablando de 50 años exactamente, 50 años atrás. Así era la cosa. ¿Y ahora? Ahora usted invita a uno de los cantores del Señor. No es que esté mal, no estoy criticando, estoy diciendo cómo es y cómo era. Ahora nosotros que seguimos dando la batalla de la fe y seguimos invitando a cantar. Ahora lo primero que tenemos que hacer es cuántos son los honorarios. ¿Con cuántas personas vienen? ¿En qué hotel se van a hospedar? Pasaje, ¿cuántos pasajes hay que comprar? Y hay veces que no se puede traer a una persona. Hay personas que no se pueden traer porque no es una actividad lucrativa. Es una actividad de entrada gratis y demás. Para ese tipo de actividad no se puede. Entonces, antes la gente venía porque quería adorar a Dios. Ahora también quieren adorar a Dios, pero también algunos obispos, superintendentes, supervisores de la iglesia, me han contado las dificultades que tienen ellos como pastores. Porque a veces hay pastores que se hacen como los políticos. Hablan con el presidente, con el líder del partido, ¿dónde me van a poner? Entonces hay pastores que en la convención le dicen a los obispos que ¿dónde me van a poner? No quiere iglesia chiquita. Cuando usted invita a un predicador, le pongo adelante, en alguna ocasión me han invitado y me preguntan eso mismo y yo no los culpo porque eso es lo que hay. Pastor, ¿cuáles son sus honorarios? ¿Cuáles son las condiciones para usted venir? Especialmente de Estados Unidos, acá. Y yo lo mando para Lucas capítulo 10. Dice, mira, todas las condiciones, gracias al Señor, antes que yo naciera, el Señor las puso en su palabra. Lucas capítulo 10. Usted lee eso ahí y usted sabe cuáles son las condiciones para yo venir. Pero a veces cuando uno llama